concluyente puedo decir que la paternidad de Dios es la que realmente cambia nuestro destino y nuestra visión. Cuando un cristiano tiene la revelación de que somos hijos, no solo somos cristianos, no solo somos discípulos, sino que primeramente somos hijos e hijas de Dios. Eso es lo que transforma nuestra manera de vivir, nuestra visión para vivir y nuestro destino. Porque las decisiones y todo lo que hagamos va a ser en torno a esta verdad. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Y yo camino por esta vida como un hijo, como una hija del rey. No soy alguien que no tiene papá. Puede ser que las circunstancias de mi vida me hayan hecho crecer sin papá, sin mamá, sin familia. Quizás mi papá no lo pude conocer, quizás mi papá falleció, quizás tuve muchas circunstancias que me pidieron ver a mi papá terrenal. Pero tengo un papá que está vivo y que está hoy y que está en tu vida y que quiere además mostrarse a tu vida como papá. Por eso digo que no hay nada más trascendente del cristianismo que cuando uno conoce a Dios como papá. Podemos conocer de muchas formas a Dios. De hecho, los primeros cristianos conocían a Dios, lo habían oído hablar. Era el Shaddai, era Adonai, era Yahvé, ¿cierto? Todos los nombres de Dios, todos los nombres que muestran su atributo. Pero una cosa rompió la estructura de la religiosidad que había en ese momento. Fue cuando Jesús empezó a decir: Dios es mi Padre y puede ser tu Padre. Por eso nosotros vemos en todos los evangelios, en Mateo 3:17 específicamente, donde dice que Jesús fue al río Jordán donde estaba Juan el Bautista bautizando, ¿cierto? Y llegó Juan el Bautista, tuvo un encuentro, era su primo, le dijo: pero yo no soy digno de desatar tu calzado, y quieres que yo te bautice. Y Jesús le dice: hay que cumplir todo lo que está escrito, así que bautice. Pero ese acontecimiento tuvo algo sobrenatural, porque Jesús mismo lo describe y dice: no, todos los discípulos y todos los que escribieron y los que han escrito esto, hasta Pedro lo escribió, diciendo que una vez que Jesucristo salió del bautismo, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Otra versión dice: en quien me tenéis. ¿Sabes, hermano o hermana? Jesucristo nos vino a mostrar un camino por donde caminar. Jesús sabía que era hijo de Dios. Pregunta para ustedes: ¿sí o no? ¿Él tenía alguna duda? ¿Tenía alguna ¿seré hijo o no seré hijo? ¿Qué creen ustedes? ¿Tenía duda? Jesús sabía que él era el hijo de Dios porque era Dios mismo. Pero ¿por qué el Padre hizo que todos escucharan este mi papá? No solo para validar el ministerio de Jesús, sino porque Jesús es un modelo para todos los que queremos seguir, para todos los que somos discípulos. Es un modelo a seguir, un modelo de vida, pero también un modelo de experiencias. Jesús dijo: las mismas obras que yo hago, ustedes también las harán. Pero también Jesús quiere que tú y yo, como cristianos, como discípulos de Dios, tengamos la mayor experiencia que puede tener
no tienes que hacer nada. Solo cree. Solo tienes que tener fe. Por eso Jesucristo hizo que ese milagro lo escuchara. ¿Para qué? Para que todo aquel que quiera seguirle esta paternidad de escuchar que somos hijos de Dios es la que va a cambiar nuestra visión y nuestro destino. Por eso, hermanos y hermanas, una de las cosas quizás básicas, primarias, que uno habla y dice y enseña a los primeros discípulos, a la primera gente que se está convirtiendo, es que debe aprender a escuchar a Dios. Porque la oración no es solo que yo hable con Dios, la oración es que también escucho a Dios. Y por eso, algo que todos nosotros, si queremos mantenernos en este camino firme, si queremos vivir por la fe, no por vista, si queremos que las circunstancias no nos derriben, debemos escuchar esta verdad todos los días. No solo cuando nos convertimos, sino todos los días. Y sobre todo, cuando estamos en medio de dificultades, debemos escuchar que Dios nos dice: hijo, tranquilo, yo soy tu padre, yo estoy contigo, yo no te abandono nada, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo, yo no te dejaré ni te desampararé, yo seré tu pastor que te guiará en medio del valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Pero eso tenemos que abrirnos a escuchar que Dios también nos diga: hijo, porque saben, Él nos quiere decir esto. Por eso, como podríamos decir, casi como algo primario que Jesús les enseñó a sus primeros discípulos, porque los discípulos lo veían orar, lo veían, ya habían escuchado que Dios les decía: este es mi hijo amado. Entonces los discípulos le preguntan: nosotros queremos también hablar con Dios, queremos orar, enséñanos a orar. Y Él, cuando les enseña Mateo 12:9, Él nos dice: ustedes orarán así: oh Jehová, Dios omnipotente, grande, poderoso, todopoderoso, omnipotente. Dios es omnipresente, omnipotente, es poderoso, es todopoderoso. Pero Jesús no le dijo: ore Jehová, Yahvé, Adonai. No. Los fariseos oraban así. Pero ¿qué Jesús enseñó? Ustedes deberán decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Le estaba hablando a todos sus discípulos, por eso habló en plural, pero en realidad lo que le estaba diciendo en singular a cada uno es que ustedes le tienen que decir: Padre mío, Papito. Cuando usted empiece a hablar con Dios, empieza a decirle: Papito, Papito que estás en los cielos, santificado. Yo sé que quizás para usted, como para muchos, a veces es difícil decir esto: Papito, esta palabra, una palabra tan pequeña: Papito, papá. Porque sabe, y sé, y se nos vienen muchos recuerdos, a veces malos recuerdos. Esa palabra, perdón, papá, puede traer recuerdos de dolor, de tristeza, de abandono, de sufrimiento, de melancolía, porque quizás no está ahora, en este día que estamos celebrando el Día del Padre. Pero saben, en los tiempos de Jesús también fue complicado que Jesús llamara a Dios Padre. De hecho,
quizás tú mismo ahora estás pensando, no, yo no puedo llamar a tu papá. Y es porque el enemigo no quiere que nosotros llamemos a Dios papá. Por eso, lo que más va a transformar la vida del cristiano es esto. Dice en Mateo 7, del 9 al 11, dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? La esencia de Dios es ser papá. Y la esencia de Dios es ser un papá generoso. No, generoso. Jesucristo quería poner esta verdad. Por eso nosotros que vivimos por la verdad de Dios, esta verdad es la que nos debe mantener todos los días caminando, mirando. Y aunque las circunstancias o aún nuestras propias emociones nos jueguen en contra, uno dice, yo soy un hijo, yo soy una hija, y camino mirando al invisible que es mi Padre. También dice Gálatas 4:6, dice, ahora, como ustedes son sus hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vivir en ustedes. Por eso, cuando oramos a Dios, el Espíritu nos permite llamarlo papá, querido papá. O como dice otra versión, Abba, papito. El Espíritu mismo es el que nos motiva y nos impulsa a llamar a Dios papá. ¿Quieres tú decirle, ahí se van un momento los ojos y decirle, Dios, tú eres mi papá, tú eres mi papá? Yo sé que a lo mejor quizás te cuente, pero hazte algo de fe en mí, papito, papá. El Espíritu que está aquí nos motiva a decir a Dios papá. Romanos 8:15 también dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Padre, papito. Este es el verdadero espíritu de adopción. Cuando yo no solo sé que soy salvado, perdonado, redimido, que eso es lo que somos, sino que ahora yo sé que soy su hijo. Como dice una canción, yo solo sé que yo soy su hijo, y que Él es mi Padre, y mi Padre. Por eso nosotros cantamos no solo canciones bonitas que cantamos verdades. Y esto es lo que Dios es, nuestro papá. La palabra de Dios está llena el Nuevo Testamento de esta verdad. Dice en el propósito eterno de Dios, cuando estudiamos el propósito y el plan de Dios, en Efesios 1 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, dice para ser santos y sin mancha, pero dice algo clave e importante: nos escogió antes que el mundo fuese hecho para ser hijos e hijas. Eso dice Efesios 1:5. Hijos e hijas, fuimos adoptados como hijos. Este es el plan, este es el, cuando nosotros hablamos cuál es nuestro destino o
También en otra parte, el Romano también dice que Dios nos predestinó para que Jesucristo fuera el primogénito entre muchos hermanos, pero nos escogió para ser adoptados como hijos suyos, dice Romanos 8:29. Este es el plan de Dios. Y si esto a usted no le vuela el cerebro, no le mueve el piso, es porque algo no está funcionando. Porque esto es lo que nos tiene que realmente decir: oh, yo soy un hijo, una hija. Para esto Dios me ha llamado, no solo para perdonarme, no solo para salvarme, no solo para que yo sea un cristiano, sino para ser un hijo, una hija. Dice Juan 1, que también lo conocemos mucho nosotros, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio una potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Este es nuestro llamado. A esto fuimos llamados, a ser hijos y hijas. La verdad que para estudiar el corazón paternal de Dios necesitamos más tiempo, porque Dios muchas veces quiere ir sanando nuestra vida. Yo cada vez que me abro a Dios y le dejo de decir Dios y le digo papá, cosas, emociones encontradas a veces hay en mi corazón, y Dios empieza de nuevo a sanar, a restaurar. Y aunque muchos años, muchos de nosotros hemos escuchado y sabemos, sí, de mi papá, sí, pero en la práctica muchas veces nosotros caminamos en esta vida como huérfanos. Yo te quiero decir eso. Muchas veces tú y yo, que nos llamamos cristianos, caminamos como huérfanos espirituales, como huérfanos sin un papá. Y muchas veces dejamos que el enemigo nos llene nuestra mente de basura, de rechazo, y sobre todo de rechazo contra Dios. Porque el enemigo lo que más quiere es que te alejes de papá, que te alejes de su plaza, que te alejes de su cobertura, de su amor. Por eso, hoy día, quizás en esta tarde, yo me insto solo a tocar dos puntos de las cualidades que tiene Dios como papá, las cualidades en su corazón o sus características. Yo siempre hablo de esto, me gusta hablarlo, sobre todo los retiros. Antiguamente, cuando íbamos a encuentros, y es el tema favorito, porque creo que es clave que tú y yo conozcamos a Dios como papá. Y si quieres anotar, pero vamos a ver solo dos, son 7 las cualidades del corazón paternal de Dios: su autoridad, su misericordia, su fidelidad, su generosidad, su cariño, su cuidado y atención y su aceptación. Pero hoy quiero hablar primero de la autoridad, de su autoridad de Dios. Y quiero que leamos Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice así: te voy a pedir que hagas un ejercicio mental donde aparezca el nombre Israel o Jacob o mi pueblo. Pon tu nombre ahí y vas a ver lo que Dios dice. Por ejemplo, dice: cuando Alexis era niño, por ahí dice: cuando Israel era niño,
llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. Yo mismo le enseñé a Alexis a caminar, o a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo curó. Quiere a Israel con mis cuerdas de león. Quité el yugo de su cuello y yo mismo me incliné para alimentar. Es cierto que esta palabra fue dada al pueblo de Israel hace muchos años, pero muchas veces esta es nuestra historia con Dios hoy. Muchas veces nosotros decimos, venimos a una reunión como esta y decimos, somos hijos de Dios, somos cristianos, pero la verdad es que muchas veces caminamos no como hijos, sino como pueblos. Y no nos damos cuenta que le estamos dando vuelta a la espalda a lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, como hijo, como hija. Por eso, cuando Él habla al pueblo de Israel y nos habla a nosotros por aquí, por Oseas, Él dice que Él tiene una autoridad que podría obligarte a ti y a mí a seguirle, a obedecerle, a creer, a tener fe, a que fuéramos obedientes, que no diéramos lugar al enemigo, ni a las tinieblas, ni a la división, ni al pecado. Pero Él nunca, como papá, nunca nos va a obligar. Nunca te va a obligar. Porque Él su autoridad la ejerce con amor y con misericordia. Dios no es un Dios que está enojado. No está enojado, no se enoja contigo porque pecas. Algunos todavía tienen este concepto, Diosito me va a castigar. O muchas veces por nuestras malas decisiones, lo que nos ocurre, se lo endosamos a Dios. Esto que me ocurrió que es malo, es un castigo de Dios. Decimos. Pero cuando vamos conociendo el corazón de Dios, Dios nunca va a ser así. Es cierto que cuando Él vuelva, cuando la gracia se acabe y se cierre la puerta, Él vendrá como juez. Y es cierto que ahí juzgará. Y ahí separará los corderos de las cabras. Y lo que hemos leído, ahí limpiará algunos al lado de su. Ahí será el juicio. Pero hoy, mientras Cristo no vuelva, estamos en la gracia. Gracias, Jesús. Y damos gracias que estamos en la gracia, porque si Él hubiese vuelto, quizás algunos de nosotros ya estaríamos quemándonos en el fuego. Si Él hubiese venido hace 10 años, hace 20 años, quizás algunos de nosotros no seríamos ni cristianos. Pero Él no es que tenga, como dice la palabra de Dios, como tardanza su venida, o que se olvidó, sino que dice que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él no ha regresado. Pero Él en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia, donde Él dice que nos llama con cuerdas de amor. Él nunca te va a pegar latigazos, nunca te va a obligar ni manipular. Solo hay uno que manipula, solo hay uno que engaña para conseguir algo, y ese se llama el diablo. Dios no es así. Dios, como papá, siempre va a querer obrar en amor, va a querer obrar sin rencor, sin violencia. Nunca Él va a obrar injustamente.
Y a veces nosotros también nos pasa eso. Mientras más Dios nos ama, mientras más Dios nos quiere abrazar, es como que queremos ayudar. Por eso su autoridad, Dios nunca la va a ejercer por dureza o no. Dios es bueno. Por eso decimos así, pero cuando decimos Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Pero digamos, papito es bueno. Cuando Dios se revela a nuestra vida, caminamos en la verdadera libertad que Cristo trae. Y quiero también que leamos Lucas, capítulo 15, del 11 al 24. Y dice así, son 3 diapositivas, más largas. Dice, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después el hijo menor encontró sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente dio razón, se dijo así: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llame tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístalo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con banquete. Bueno, esta parábola es conocida en su Biblia. Mi Biblia dice parábola del hijo pródigo. Pero la verdad que aquí para nada es importante el hijo. Lo que Jesús quería enseñarnos aquí es el corazón del Padre, su corazón misericordioso, su cualidad como papá. Dice que este hijo abandonó al papá. Le dijo: dame lo que me corresponde. El papá vivo, el hijo matándolo en vida. Pero el hijo dice que se va, derrocha todo. Y cuando ya perdió todo, cuando tocó fondo, cuando nadie le extendía la mano, él se recordó y dijo: puedo volver a ver a mi papá, porque donde mi papá, aún los trabajadores, no les falta nada. Aún los
quizás tú y yo muchas veces pensamos y decimos, vamos a volvernos al Padre, vamos a orar. O muchas veces en la mañana nos levantamos y decimos, vamos a leer la Biblia, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia. Pensamos que nosotros somos los que estamos dando los primeros pasos. Pero la verdad es que Dios ha estado toda la noche ahí, mirándonos como dos niños, como un papá mira a su bebé ahí, mira cómo ronca es, mira cómo hace armonía, pero aquí no me conviene, ahí está eso, y lo único que espera Dios es que yo abra los ojos, y yo a veces pienso, yo me estoy acercando a Dios, pero la verdad es que Él ya estaba conmigo ahí. Y con este hijo pródigo eso es lo que pasó. El hijo dice, volvió, sí, volvió a la casa de su papá, pero antes de llegar a la casa, el papá ya lo estaba esperando. El relato de Jesús no dice cuánto tiempo pasó, pero se da a entender que este era un hombre muy rico y que tenía mucho dinero. Y si a este hijo le dio la mitad de su herencia, era mucho dinero. Entonces no se lo gastó en una semana, ni en un mes. Quizás pasaron meses, años. Y el papá, quizás todos los días salía de aquí. Vendrá mi hijo. Vendrá mi hijo. En este día mi hijo me orará. En este día mi hijo leerá la Biblia, mi hija se volverá mía, aunque las circunstancias parezcan difíciles, se volverá a mí. Pero el papá ahí lo estaba esperando, esperaba a su hijo. Y dice que cuando lo ve, no lo esperó ahí en la puerta de la casa a ver, ahora lo voy a ver que llegue, a ver, que me pida perdón primero. ¿Qué hizo el papá? Lo abrazó, lo besó. Aunque viniera el hijo hediondo, a chancho, a cerdo, aunque viniera quizás hambriento, sin ropa, el papá lo abrazó. Muchas veces nosotros estamos muriendo de pecado. Y de verdad que nos da vergüenza, quizás muchas veces. Y pensamos que Dios, que es un Dios también, es verdad que es un Dios justo, pero no miramos su corazón, que Él tiene un corazón de papá, que Él no te va a rechazar, y solo Dios quiere que tú te entregues a Él, que tú le vuelvas a decir, papá, tú eres mi papá, tú eres mi papá. Por eso, queridas, queridos hermanos, ya que venimos hablando de vivir por fe y no por vista, esto es vivir por fe. Cuando yo sé que mi papá es Dios, yo puedo caminar por esta vida muchas veces camino en esta vida, sobre todo cuando las circunstancias no están a mi favor, camino como puedo. Y a veces el enemigo me hace sentir sobre todo que soy bueno.
casa mía bonita y seco, no hay nadie. Pero no veo que papá está. Que nunca te abandona. Y aunque